Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 2 y estamos aquí para presentarles a ustedes nuestro proyecto morfológico relacionado con el tema de Anthrax. El equipo número 2 está conformado por Montserrat Gómez, Nicia Pérez, Claudia Sánchez, Daniel González, Arturo López y Hugo Carrera. Anthrax o Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo esporulado anaerobio facultativo. Esto quiere decir que es un microorganismo grande que se dispone de forma aislada o en parejas de bacilos que produce el carbúnculo, lo cual es una herida necrótica negra asociada al carbúnculo cutáneo. En cuanto al tema de epidemiología, el Bacillus anthracis infecta a los herbívoros y a los humanos como huéspedes accidentales. Las personas que están en mayor riesgo son las que se encuentran en las zonas endémicas en contacto con animales infectados. Expuestos también pudiera ser aerosoles infectados y personas que viven en países industrializados. El Bacillus anthracis en ocasiones se ha utilizado como un agente del terrorismo biológico, por lo que se mantiene en severa vigilancia en países sobre todo como Estados Unidos. En cuanto a los agentes potenciales del bioterrorismo, les podemos decir de tres casos muy sonados o muy comunes, los cuales el primero fue por un terrorista japonés que realizó experimentos utilizando el Bacillus anthracis como un arma biológica en 1979, en el cual se utilizó el carbúnculo por inhalación. Hay otro tema u otro caso que es de la Unión Soviética, en el cual por un error, por un accidente se liberaron algunas esporas de Bacillus anthracis, el cual produjo en esta ocasión 79 casos, de los cuales 68 fueron muertes. Hay otro caso del más sonado y el más reciente que fue en el año de 2001 en los Estados Unidos, en los cuales empleados del servicio postal de ese mismo país fueron infectados con cartas que contenían el Bacillus anthracis. De esos casos, 11 casos fueron por inhalación y 11 casos fueron cutáneos. En cuanto a la fisiología y la estructura del Bacillus anthracis, se puede decir que es un microorganismo grande que mide de 1 por 3 por 8 micras, el cual se dispone a veces de forma aislada o en parejas de bacilos en las muestras clínicas, o bien en cadenas largas en forma de cercos tóxicos en un plásmido de gran tamaño. Cada una de estas proteínas, el antígeno protector, el factor del edema y el factor letal, no son tóxicas por sí mismas, pero dan lugar a unas potentes toxinas cuando éstas se combinan. Por ejemplo, la combinación del antígeno protector y el factor de edema originan la toxina del edema, mientras que la unión del antígeno protector con el factor letal conforman la toxina letal. El factor edema es una adenilciclasa de 89 kilodaltons que incrementa las concentraciones intracelulares de monofosfato de adenosina cíclico, mejor conocido como el AMPC. En esta imagen lo que podemos observar es una muestra de líquido cerebroespinal en el cual el bacilo se observa bajo la tinción Gram. Aquí se pueden apreciar bacilos largos en estructura, individuales y en pareja. Estos en ocasiones se disponen en cadenas largas que se entrecruzan desordenadamente entre sí. También se puede observar una espora central y las células redondeadas que podemos ver ahí son leucocitos que se muestran en un sistema de defensa atacando la infección. Hablando de características microscópicas y macroscópicas, en esta imagen se puede observar un microorganismo anaerobio facultativo, pero es un esporogénico en aerobiosis. Se le considera no exigente, por lo que crece bien en un agar con 5% a una temperatura de 35 a 37 grados centígrados por 24 horas, con o sin dióxido de carbono. En cuanto al carbúnculo cutáneo, se puede decir que aproximadamente el 95% de los casos de anthrax en humanos son de carácter cutáneo. Después de la introducción del organismo o de sus esporas germinativas, se desarrolla una pápula. Esta evoluciona rápidamente y se convierte en diversas pústulas malignas de color oscuro y muy hinchadas, pero indoloras, las cuales se pueden cubrir eventualmente de una costra. El organismo puede invadir los ganglios linfáticos locales y posteriormente al sistema circulatorio general, lo cual puede provocar una septicemia mortal. En cuanto al carbúnculo por inhalación, las esporas presentes en las partículas de menores de 5 micras penetran en los alvéolos pulmonares, generando una toxinfección que afecta a los pulmones y se propaga primero en los nodos peribronquiales y mediastinales. Más tarde, esta se pasa al torrente sanguíneo y a las meninges. Las esporas fagocitadas por los macrófagos alveolares se multiplican
y es cuando se producen las exotoxinas y otros factores de virulencia. El periodo de incubación modal del anthrax pulmonar se ha estimado en 10 días, aunque el inicio del cuadro clínico puede tardarse hasta 6 semanas en aparecer. Esto puede confirmar la capacidad de las esporas para mantenerse viables dentro del árbol respiratorio o bien debido a que los inóculos son más pequeños o debido a los inóculos más pequeños, perdón. Aquí a la izquierda podemos observar una radiografía de tórax de un paciente afectado de anthrax pulmonar en el cual se muestra la extensión del mediastino. Pasamos a la siguiente. Estas son otras imágenes de rayos X. En la imagen de la izquierda podemos observar la presencia de mediastinitis por inhalación del carbunco. Y en la imagen de la derecha podemos observar la presencia en la placa posterior del tórax, se muestra una opacidad basal del pulmón derecho y borramiento del ángulo costofrénico homolateral. Esta es la imagen de la derecha, ¿no? En este tipo de imágenes, el dato radiológico de mayor relevancia es la adenomegalia bilateral con ensanchamiento mediastinal hemorrágico. También está la linfadenitis torácica masiva y la hemorrágica. Además de estos estudios, también se recomienda realizar un frotis de sangre periférica o de un exudado con bacilos gram positivos. Esto para encontrar en los hemocultivos el desarrollo de bacilos gram positivos del género Bacillus. Y también remitir la bacteria cultivada al laboratorio de referencia para identificación de la especie. Para este tipo de estudios se utiliza la técnica de ELISA, buscando los antígenos bacterianos más confiables. Para titular los anticuerpos séricos contra el anthrax, el antígeno que más se utiliza es el antígeno capsular y los componentes de la exotoxina. Pasamos a la siguiente. Hablando del carbunco intestinal, cuando los microorganismos invaden la porción superior del tubo digestivo, se forman úlceras en la boca o en el estómago, lo cual comporta un aumento de las linfadenopatías regionales del edema y la septicemia. En esta imagen podemos observar el anthrax intestinal, donde se puede observar la necrosis hemorrágica del ciego o del ilion terminal. Esta es una imagen de un paciente de 42 años que había ingerido carne de vaca mal cocida. El animal falleció a los días a causa del carbunco, confirmado por cultivo del agente causal. Ahora, hablando específicamente del tratamiento para el anthrax cutáneo o complicado, el tratamiento de elección es la penicilina oral y en caso de resistencia se puede añadir ciprofloxacina. En pacientes alérgicos a la penicilina se puede recurrir al cloranfenicol, la eritromicina, la tetraciclina o la ciprofloxacina. Al afectar la cabeza o con un edema extenso y signos de ataque sistémico, el tratamiento es intravenoso, combinando la penicilina con la gentamicina o la diodorostreptomicina. En los niños solamente se puede administrar penicilina a dosis altas, eritromicina y el cloranfenicol. Los corticosteroides en algunos casos también se administran y también la reposición de líquidos perdidos. Como un dato adicional, las tetraciclinas en el embarazo no pueden utilizarse. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, las esporas del Bacillus anthracis son muy resistentes a diferentes técnicas de esterilización, como lo son el calor, la luz solar, la sequía y a otros muchos desinfectantes. Por lo que es recomendable calentar los instrumentos a una temperatura de 95 grados centígrados durante 24 horas, hervirlo por 30 minutos o limpiarlo al vapor en una máquina autoclave a 120 grados centígrados durante 20 a 30 minutos para matar las esporas del anthrax. Los indicadores biológicos son utilizados para validar procesos de esterilización en diferentes industrias. Son indicadores que determinan la letalidad de un proceso de esterilización. Por lo general, un indicador biológico está compuesto por un preparado de esporas de bacterias altamente resistentes al método de esterilización utilizado. Estas esporas son utilizadas como organismos prueba, los cuales se exponen al proceso de esterilización al mismo tiempo que los objetos a esterilizar. Las sustancias que pueden ayudar a destruirlos son el formaldehído o con una solución al 2% de glutaraldehído. Se recomienda la inmersión durante toda la noche. Se puede utilizar también una solución de hidróxido de sodio al 10% o en formaldehído al 5% en corrales y equipamientos. Para algunos casos también se ha recomendado el uso de hipoclorito de sodio.
Existen 4 niveles de contención de los niveles de bioseguridad y prácticas de laboratorio y equipamiento para los grupos de riesgo, las cuales son las siguientes. La número 1 es el básico nivel 1, la número 2 es el básico nivel 2, le sigue la contención nivel 3 y le sigue la contención máxima nivel 4, donde pertenece el Bacillus anthracis, donde el equipamiento de bioseguridad en sus prácticas son de alta seguridad y resalta que se utilizan cámara de entrada con cierre hermético, salida con ducha y la eliminación especial de residuos. Las cabinas de seguridad biológica de clase 3 o los trajes presurizados junto con las cabinas de seguridad biológica de clase 2, la autoclave de doble puerta a través de la pared y el aire filtrado. Pasamos a la siguiente. Gracias. La vacuna del virus atenuado y en México no es una obligación para el ganadero administrarla, por lo que su uso depende del criterio del ganadero. El manejo que se debe tener al encontrar casos de carbunco en el ganado, dices, es no manipular los animales con signos de estar enfermos. Al deshacernos de animales infectados, no se queman porque las esporas son resistentes a las altas temperaturas y se pueden diseminar, por lo que se debe de enterrar al animal. En el humano, los pacientes contaminados asintomáticos o expuestos a las esporas, se recomienda aplicar doxiciclina o ciprofloxacino por 6 semanas o más. La vacuna del antrax absorbida con hidróxido de aluminio contiene el antígeno protector obtenido del Bacillus anthracis cepa externe y se administra por vía subcutánea en dosis de 0.5 mililitros. Esta se tiene que repetir a la segunda y a la cuarta semana y a los 6, 12 y 18 meses con refuerzo anual. En países como Rusia, esta vacuna se ha administrado desde hace años en una vacuna viva atenuada en alemanes y en los humanos. Pasamos a la siguiente. Hablando del factor letal, los principales factores de virulencia del Bacillus anthracis son el polipéptido capsular y la toxina de anthrax. La cápsula está compuesta por ácido poliglutámico que le confiere resistencia para la fagocitosis. En cuanto al antígeno protector, el anthracis debe su patogenicidad a una cápsula de poliglutamato y a las toxinas que éste produce, compuestas por 3 proteínas que actúan combinadas de a 2. Estas proteínas son respectivamente el antígeno protector, conocido por su uso en la elaboración de vacunas, el factor edema y el factor letal, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a los diagnósticos de laboratorio, elevadas concentraciones de microorganismos en heridas, ganglios y sangre se detectan fácilmente. Esto se basa en la morfología de las células, que son bacilos gram positivos delgados. No aparecen esporas en muestras clínicas. Por eso es que se necesita o se deben de realizar pruebas de laboratorio para detectar el Bacillus anthracis directamente a partir de una muestra de sangre. Y como diapositiva final y conclusión, podemos decir que el anthrax humano es la infección a menudo fatal que se inicia cuando las endosporas del Bacillus anthracis penetran al cuerpo por raspaduras en la piel, inhalación o ingestión. La forma clínica más común es el carbunco cutáneo, que generalmente es curable, aunque un porcentaje pequeño de estas infecciones de piel se hacen sistémicas y pueden ser mortales. Las infecciones pulmonares por inhalación de las endosporas tienen una letalidad cercana al 100% y la muerte se presenta pocos días después del inicio sintomático. El anthrax sistémico implica bacteriemia masiva y toxemia con hipotensión, choque y muerte fulminante, que se cree que sean resultados de la acción nociva de las exotoxinas secretadas por el bacilo del anthrax. Muy bien, de nuestra parte es todo.
y podemos proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos la atención a esta presentación. Muchísimas gracias.